Em, Mi nombre es Vanessa Barrientos Salazar y el tema que vamos a abordar hoy es en verdad enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágico, isquémico y transitorio. Vamos a comenzar hablando un poquito de la irrigación cerebral. Iniciamos con la aorta. Recordemos que esta sale del corazón y va a ser un callado, que es este que les estoy señalando. De este callado van a salir tres arterias. Primero, del lado derecho, una arteria brachiocefálica, que posteriormente se va a dividir en lo que sería la carótida común y la arteria subclavia. Y pues del lado izquierdo, tal cual va a salir directamente lo que sería la carótida común y la subclavia. Aquí es importante mencionar esto, que son las ramas del callado de la aorta, porque en la carótida común posteriormente va a dar origen a lo que es la carótida interna. Y básicamente este se va a encargar de una circulación anterior o también llamada circulación carotidia. En el caso de la subclavia va a dar origen a una arteria vertebral que se va a encargar básicamente de la circulación posterior o también llamada circulación vertebrovascular. Ahora, continuamos con esta parte. Aquí está la carótida común y aproximadamente a nivel de C4 se va a dividir en una carótida interna y en una carótida externa. Aquí en esta exposición pues no le vamos a prestar mucha atención a esta que es la externa porque pues se encarga un poco más de lo que es irrigación de la cara. Vamos a continuar con la carótida interna que va a ascender y va a entrar por lo que es el agujero carotídeo. Inmediatamente va a ser un giro brusco para meterse a lo que es el seno cavernoso y después va a tomar como una dirección un poco posterior donde van a salir ya sus ramificaciones. En el caso de la otra arteria que les mencionaba, que es la vertebral, que es esta que les estoy señalando y que pues recordemos que viene de la subclavia, también va a ir ascendiendo y esta arteria va a pasar a través de los agujeros transversos para finalmente ingresar a lo que es el cráneo por el agujero magno. Cuando ya está en el cráneo, la vertebral derecha y la izquierda se van a unir y van a formar una sola, que es esta que les estoy señalando, que es la arteria basilar. Y que bueno, vamos a ver más adelante que de manera posterior se va a dividir en una arteria cerebral posterior, izquierda y derecha. Esta circulación posterior se va a encontrar también con la circulación anterior para formar lo que es el polígono de Willis. Entonces, aquí les puse un pequeño resumen. Tenemos dos arterias carótidas. Nos vamos a enfocar en lo que es la carótida interna, que se va a dividir en una arteria cerebral anterior, que es esta que les estoy señalando, y una arteria cerebral media, que es la que les estoy señalando. Posteriormente, aquí va a haber otra arteria, que es la comunicante posterior, que se va a unir con lo que sería pues el inicio o una parte del polígono de Willis. En cuanto a las ramas vertebrales, recordemos que estas ramas vienen de los agujeros transversos, que era lo que les había comentado en la diapositiva anterior, y se van a juntar, bueno, que son estas que les estoy señalando, y se van a juntar a esta altura para formar lo que es la arteria basilar. Pero antes de que haya esta formación, pues van a dejar unas ramas importantes, como es esta chiquita que les estoy señalando, que es la arteria cerebelosa posterior inferior o pica. Este es importante porque va a irrigar la parte lateral del bulbo, específicamente parte de la oliva inferior, haces espinotalámico, también los haces espinocerebelosos, el núcleo del quinto par craneal, el sensitivo del séptimo o también el núcleo solitario, el motor del noveno y del décimo o el núcleo ambiguo, también el asimpático descendente, el pedúnculo cerebeloso inferior, el núcleo vestibular, etc. Y pues a grandes rasgos también la parte inferior del cerebelo. En el caso de las ramas de la basilar, bueno, pues aquí recordamos que proviene de estas dos arterias que son las vertebrales. Bueno, propiamente aquí va a estar la arteria basilar, que a su vez va a dar origen a la arteria cerebral posterior, que es una izquierda y una derecha, que era lo que les comentaba anteriormente, y se encarga de irrigar un tercio posterior del cerebro. Ahora sí, vamos a tener aquí al polígono de Willis, como les comenté, aquí es donde se va a reunir la circulación anterior y posterior. Y bueno, este polígono se va a localizar en lo que es la silla turca. Este polígono se va a basar, o bueno, se va a formar
en los siguientes puntos que les voy a mencionar que están enumerados. Aquí con el número 1 pues vamos a tener a la arteria basilar, que posteriormente el número 2 es la división de lo que serían las cerebrales posteriores izquierda y derecha. En el número 3 vamos a tener que estas ramas de las cerebrales posteriores van a dejar una rama de la comunicante posterior, que es esta. Y que si recordamos lo que les dije hace algunas diapositivas, esta comunicante va a ser la que se una con la carótida, que era la otra diapositiva que les mencionaba. Y bueno, en el cuarto punto vamos a tener que aquí en la carótida teníamos la arteria cerebral media y la cerebral anterior, que es esta que les estoy señalando. Perdón, una arteria cerebral anterior derecha e izquierda. Y bueno, finalmente esta que les puse en el número 5 va a ser la comunicante anterior. Esta aquí es muy importante porque pues va a unir las arterias cerebrales anteriores y ya va a permitir como tal el cierre del círculo. Esta parte también es importante porque imaginemos que hay una oclusión, una lesión en esta arteria anterior. Lo que ocurre es que gracias a la comunicante, la irrigación de esta arteria va a poder hacer el trabajo del lado de donde está ocurriendo la oclusión. Ahora vamos a pasar ya con las arterias cerebrales. Aquí, como les mencioné, pues va a haber arterias cerebrales anteriores, media y posterior. Aquí únicamente hay que destacar que la media, o bueno, la cerebral media es la que pues más territorio irriga y por lo tanto la que más sintomatología va a dar, que veremos más adelante. Entonces vamos a comenzar con la arteria cerebral anterior, que bueno, aquí está de un color azul. Este pues es un poco más medial y a grandes rasgos pues va a irrigar el centro de los hemisferios. Entonces esta arteria va a dar también unas ramas profundas que van a nacer aproximadamente en el segmento proximal a la comunicante anterior y también va a tener ramas superficiales que se van a originar después de la arteria comunicante anterior. Aquí las ramas superficiales principalmente van a irrigar los 3/4 anteriores de lo que es la cara medial del hemisferio cerebral y las ramas penetrantes o profundas van a vascularizar lo que es el brazo anterior de la cápsula interna y también una parte anterior del caudado y del putamen. En el caso de la cerebral medial, pues va a irrigar la parte, bueno, las zonas de color rosa y rojito. Esta pues va a ser un poco más lateral y a grandes rasgos pues va a irrigar la parte superior y lateral del temporal, en la gran mayoría pues el lóbulo frontal y también parte del parietal. Esta arteria medial también, igual que la anterior, va a emitir ramas hemisféricas superficiales y profundas, que pues en conjunto van a irrigar la porción mayor del hemisferio cerebral, que era lo que les mencionaba. A través de las ramas corticales, que son las que están de color rosa, aquí se van a distribuir en una zona lateral, como lo estamos viendo, y pues van a abarcar 3 territorios principalmente. El primero, pues es la corteza y la sustancia blanca de lo que son las zonas laterales e inferior del lóbulo frontal. Aquí pues van a estar incluidas el área motora 4 y 6, también los centros, de la mirada lateral, el área motora del habla, que es de Broca. Y bueno, el segundo territorio pues va a ser la corteza y la sustancia blanca del lóbulo parietal. Aquí pues va a incluir propiamente la zona parietal supramarginal. Y en tercero pues va a ser las porciones superiores del lóbulo temporal, la ínsula, que pues va a incluir el área de receptiva de lo que es el lenguaje del área de Wernicke. Y bueno, posteriormente vamos a tener a la cerebral posterior, que pues va a estar de un color amarillo y en un color marrón. A grandes rasgos pues va a irrigar lo que es el lóbulo occipital y también la parte inferior e interna y externa del lóbulo temporal. Aquí de igual forma su trayecto va a dar unas ramas superficiales y profundas. Las profundas van a iniciar justo después de la bifurcación de la arteria basilar, que es en este punto aproximadamente. Y bueno, una de estas son las arterias interpedunculares que van a irrigar principalmente el núcleo rojo, la sustancia negra y la zona medial de los pedúnculos cerebrales. También los núcleos de los pares 3 y 4. Y va a haber otras ramas que son los paramedianas interpedunculares. Estas van a irrigar principalmente la parte lateral de los pedúnculos cerebrales y también la glándula pineal.
Vamos a tener otras arterias que son las talamoperforantes. Estas pues van a salir ya de manera más distal y van a irrigar lo que es la parte inferior, anterior y medial del tálamo y también de los núcleos subtalámicos. Y finalmente vamos a tener las arterias talamogeniculadas que van a irrigar la parte lateral y posterior del tálamo. Aquí les puse esta imagen donde podemos observar más las zonas o el territorio de irrigación de las diferentes arterias cerebrales. De un color gris o blanquito vamos a tener, bueno, de un color gris un poquito más tenue, el territorio de la arteria cerebral, que pues incluye lo que es el área motora y el área sensitiva que les mencionaba. Y bueno, aquí pueden observar más a detalle las arterias que participan. Este gris un poco más fuerte pues es correspondiente a la arteria cerebral posterior, incluye tálamo, hipocampo, mesencéfalo, y de igual forma aquí podemos observar las arterias que participan en la irrigación. Y de color blanco vamos a tener a la arteria cerebral media, que como se los estuve describiendo, pues abarca una porción del cerebro mayor, incluyendo área motora, área sensitiva, área de Broca y área de Wernicke. Entonces recordemos que si la afección es en área de Broca, bueno, aquí el paciente va a tener dificultad para hablar y de escribir, pero no para identificar, o bueno, para traducir el lenguaje, o sea, las indicaciones o el lenguaje que les den las otras personas, y bueno, el área de Wernicke es lo contrario. Aquí también les puse unos cuadritos donde nosotros podemos identificar ya de una manera clínica cómo se va a caracterizar según sea la arteria cerebral afectada. Por ejemplo, en la anterior quedamos que la irrigación va a estar dada principalmente por la parte medial de la corteza. Y bueno, esta parte se va a encontrar, se va pues a dedicar, o bueno, su función es controlar la parte motora y sensitiva de lo que sería la cadera, las piernas y los pies. Entonces los pacientes pues van a referir hemiparesia, hemipoestesias crueles contralaterales y también apraxia de la marcha e incontinencia urinaria. En el caso de la cerebral media, vimos ya que el territorio es mayor y bueno, aquí va a controlar la parte motora y sensitiva de lo que es el miembro superior, incluyendo el rostro. Entonces va a incluir síntomas de hemiparesia, hipoestesia faciobraquial contralateral, también hemianopsia homónima contralateral y la desviación oculocefálica. Y en el caso de la posterior, recordemos que esta irriga la parte occipital con predominio, y aquí el paciente va a referir hemianopsia homónima, que va a respetar la visión macular, y en algunos casos se puede presentar la dificultad de lectura y de cálculo. Una regla nomotécnica que encontré es que, por ejemplo, si el paciente llega presentando únicamente hemianopsia sin hemiparesia, nosotros podemos sospechar de una obstrucción o bueno, de un trastorno en la cerebral posterior. Si el paciente llega con hemiparesia sin hemianopsia, entonces vamos a sospechar de una lesión en la cerebral anterior. Pero si el paciente ya presenta hemianopsia y también hemiparesia, pues nosotros vamos a, pues a sospechar de que la lesión es en la cerebral media. Y bueno, ya vamos a comenzar con el tema propiamente. Iniciamos con el concepto, la enfermedad vascular cerebral. Esta va a ser designada, o este término es designado a cualquier anormalidad del cerebro que pues sea consecuencia de un proceso patológico de los vasos de esta zona. Estos pues van a incluir lo que es una oclusión del interior, ya sea por un émbolo o un trombo, también la ruptura de algún vaso, que pues esto es en la enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágico. También si hay alteraciones en la permeabilidad de la pared vascular o hay un incremento de la viscosidad de la sangre y también algunos otros cambios que son característicamente pues que los podemos encontrar. Otro concepto es que se define como la aparición repentina de un déficit neurológico focal no convulsivo. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud va a definir la enfermedad vascular cerebral como un síndrome clínico que es caracterizado por un rápido desarrollo de síntomas o signos que corresponden usualmente a una afección neurológica focal y que va a persistir más de 24 horas sin a una otra causa aparente que no sea de origen vascular. Aquí también vamos a encontrar o vamos a ver más adelante que hay de tipo isquémico, de tipo isquémico transitorio, que es cuando es menor a 24 horas.
También aquí otro término importante es que las enfermedades vasculares cerebrales se presentan casi siempre con episodios agudos que son denominados ictus cerebrales. Este ictus cerebral es una urgencia extrema, pero el problema de esto es que no va a tener como tal un síntoma de alarma único y evidente. ¿Por qué? Pues porque la sintomatología va a ser referible a lo que es una lesión focal cerebral. Pero para simplificar, como un mensaje de prevención a la población en general y que tomen en cuenta algunos síntomas que permiten identificar una EBC, pues se ha propuesto que se haga hincapié en algunos síntomas como son la debilidad o adormecimiento de algún lado del cuerpo, también que presenten dificultad en lo que es la visión, ya sea en uno o en ambos ojos, también la dificultad para hablar o comprender el lenguaje, y también la presencia de vértigo o inestabilidad siempre y cuando se asocie o se acompañe de alguno de los otros síntomas que les mencioné. Dentro de la epidemiología, de acuerdo a la OMS... Aquí, espérame tanto. Sí. Ok, entonces, recuerden ustedes que las alteraciones de interrupción de flujo, ¿sí? Ya podemos hablar entonces en el concepto de flujo sanguíneo cerebral. Las alteraciones de flujo se van a determinar entonces con consecuencia dentro de las funciones del encéfalo. Quiere decir, si se disminuye por debajo de unas cifras importantes que vamos a ver más adelante, vamos a tener siempre consecuencia clínica. La consecuencia clínica importante, que es lo que le menciona a su compañera en estos momentos, es el ictus. Nada más se llama ictus, no ponerle otra determinación. Se llama ictus entonces a un conjunto de, puede ser cefalea la peor de su vida, ¿sí? A veces los pacientes la refieren como intensidad 10 de 10, súbita, por supuesto. Va a tener alteración o focalización neurológica. Esto es cualquiera de las alteraciones. Ya vimos los apartados que son funciones mentales, nervios craneales, sistema motor, sensitivo, cerebelo y datos o signos anormales que se presenten. Si se presenta cualquiera de estas cosas, que es lo que mencionó su compañera, a esto se le llama focalización neurológica. Entonces tenemos cefalea intensa, focalización neurológica y disminución del estado de despierto o de conciencia, ¿sí? Si el paciente tiene esto, estamos ante un ictus. El ictus, entonces, efectivamente, es un síndrome. No tenemos una causa específica, pero nos habla, entonces, de un aspecto de afección vascular y que posiblemente tenga mayor situación o mayor gravedad en sistema nervioso central. Entonces, la presentación clínica que debemos de estar al pendiente se le llama ictus, ¿sí? Repitiendo, cefalea intensa, focalización neurológica y disminución o pérdida del estado de despierto. Muy bien, síguele, por favor. Gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar ahora con la epidemiología. De acuerdo a la OMS, esta enfermedad vascular cerebral constituye la segunda causa global de muerte y también pues constituye un problema de salud mundial con tendencia creciente, además de que es una importante causa de discapacidad y también que afecta la calidad de vida de las personas que presentan esta enfermedad. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en México menciona que ocurre en 118 personas por cada 100,000 habitantes al año. Bueno, ahí puse 10,000, pero son 100,000 habitantes. Y que la tasa de mortalidad es de 28.3 por cada 100,000 habitantes. De hecho, se calcula que para el año 2030 la incidencia se incremente hasta en un 44%. Y bueno, de manera ya más actual, de acuerdo al boletín epidemiológico de la semana 34, que corresponde del 22 al 28 de agosto del 2021, los casos fueron en hombres de 13,818 y en mujeres hubo 11,743 casos, dando un acumulado total de 28,852 datos registrados. De aquí, pues las localidades o los estados donde hubo mayor predominio de esta enfermedad cerebrovascular fue principalmente en Jalisco, seguido de Ciudad de México, Estado de México y Baja California.
Vamos a pasar ahora a los factores de riesgo. Iniciamos con la edad y el sexo. Aquí la incidencia de las enfermedades vasculares cerebrales pues va a aumentar con la edad. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que hay un porcentaje importante que sucede en personas menores de 45 años. Se menciona que 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres padecerá un ictus si llega a los 85 años de edad. Y bueno, a partir de los 55 años, la incidencia de presentar un ictus se duplica por cada década, ¿no?, que va cumpliendo el paciente. En cuanto al sexo, estos son más frecuentes en hombres, sobre todo los de origen aterosclerótico. En cuanto a la herencia y a la genética, existe una predisposición familiar importante a presentar ictus cerebral. Una razón fundamental pues son el agrupamiento de enfermedades que se encuentren en las familias, de los pacientes que puedan cursar con esto, principalmente hipertensión arterial, diabetes e hipercolesterolemia. Vamos a empezar, bueno, también aquí me faltó mencionarles que en el caso de algunas enfermedades arteriales o hematológicas que se heredan, ya sea por un patrón autosómico dominante o recesivo, pues van a ser muy raras y como tal no influyen en la epidemiología global de la presencia de esta enfermedad vascular. Otro factor de riesgo pues va a ser la hipertensión arterial. Se menciona que una presión arterial sistólica por encima de los 160 milímetros de mercurio va a ser un factor predisponente de que los pacientes presenten ictus. Esta hipertensión está presente hasta en el 70% de las personas que han presentado este evento. Y pues se menciona que en aquellas personas que presenten hipertensión arterial incrementa hasta 4 veces el riesgo de presentarse un ictus. En caso de la diabetes, esta va a incrementar el riesgo de ictus también y va a predisponer principalmente a los ictus de origen o de tipo isquémico. En cuanto a la hiperlipidemia, se menciona que una cifra total de colesterol elevada o bien que la tasa la tasa de lipoproteínas de baja densidad sea elevada o la de alta densidad que sea baja, pues va a constituir también un factor comprobado de predisposición isquémica. En cuanto a las toxicomanías, empezamos con el alcoholismo. Se menciona que un consumo regular y muy moderado de alcohol, que sean menos de 30 gramos al día, va a disminuir ligeramente la incidencia de infarto cerebral, pero a partir de esta cifra, pues el riesgo va a ir incrementando. En el caso del tabaquismo, aquí recordemos que el humo del tabaco va a dañar el endotelio vascular, además de que va a aumentar, por ejemplo, la agregabilidad plaquetaria y eleva el hematocrito con además un incremento de la viscosidad. Entonces, el consumo de cigarros y el ser fumador pasivo, pues va a predisponer a la aterosclerosis tanto en hombres como mujeres, incrementando un riesgo hasta de 3 veces de presentar un ictus. E incluso, aquí algo que leí es que se necesitan más de 5 años de abstención del tabaco, de abstinencia de tabaco, para que desaparezca el riesgo acumulado. Finalmente tenemos los anticonceptivos orales. Recordemos que estos pues van a alterar los factores de coagulación como las proteínas C y S, el fibrinógeno. Sin embargo, el incremento en el riesgo de ictus ha sido muy variable en los estudios epidemiológicos que pues se han registrado. Sin embargo, los que pues pueden presentar como mayor incidencia en este caso pues son los que son preparados con altas dosis de estrógenos. Es por eso que en mujeres mayores de 35 años que presenten algunos factores predisponentes como hipercoagulabilidad, tabaquismo, hipertensión arterial, pues no se recomienda la toma de anticonceptivos orales. Y pues más si es en altas dosis de estrógenos. Y aquí les puse otra tabla. Están acomodados los factores de riesgo no modificables y modificables. Únicamente aquí en los modificables, pues mencionar las cardiopatías. Por ejemplo, la embolia de origen cardíaco es responsable hasta en un 20% de los ictus isquémicos. Y la mitad de ellos es causada por una fibrilación auricular. También pues las placas de ateroma en la carótida van a estar relacionados con hasta el 20% de los ictus cerebrales. Y algunos otros factores de riesgo que más que nada contribuyen al desarrollo de hipertensión, diabetes, etcétera, pues es precisamente el sedentarismo y la obesidad. Vamos a pasar ahora con la clasificación. La enfermedad vascular cerebral se va a dividir en isquémica y en hemorrágica. Las isquémicas es lo que conocemos como infartos cerebrales. Este es el que tiene mayor incidencia, ocurre hasta en el 85% de los casos y va a tener diferentes etiologías, pero aquí hay que resaltar los de tipo embólico y los de tipo trombótico.
Los de tipo embólico, aquí va a presentarse la clínica de manera súbita y el déficit va a alcanzar su punto máximo en ese momento. En el caso de los trombóticos, este también va a presentarse de manera repentina, pero la evolución va a ser lenta. Y bueno, dentro de los isquémicos vamos a tener los accidentes vasculares isquémicos transitorios. Esta se menciona que es una variante más benigna y como su nombre lo dice, va a abarcar un trastorno más que nada transitorio, momentáneo. Más adelante veremos de cuánto es el tiempo y pues esto sintomatología va a ser la que los pacientes pues como que les preocupe y acudan al médico. Y por otra parte vamos a tener a las hemorragias, o bueno, se conocen también como el derrame cerebral. Esto ocurre en un menor porcentaje, en un 15% de los casos, y bueno, su mayor etiología es de origen hipertensiva. Aquí vamos a tener dos tipos de hemorragias, la parenquimatosa. Aquí básicamente lo que ocurre es que la sangre va a salir del vaso. Aquí por lo común es de alguna arteria de poco calibre y va a pasar directamente al cerebro, que posteriormente va a formar un hematoma en el parénquima de este órgano. Y también vamos a tener la hemorragia subaracnoidea. Aquí la hemorragia va a provenir principalmente de la dilatación de un aneurisma, principalmente en puntos de ramificación de grandes arterias de lo que es el polígono de Willis. Y bueno, aquí la sangre va a ser contenida casi de manera exclusiva dentro de los espacios subaracnoideos. Aquí pues les puse una tablita con la distribución porcentual de los diferentes tipos de infarto. Estos tres, que son los que tienen mayor porcentaje, corresponden a los isquémicos, iniciando con los transitorios, los extensos y los lagunares, que vamos a ir describiendo a lo largo de la exposición. Un menor porcentaje, los de hemorragia, y bueno, también en un 20%, que es un porcentaje importante, los que no tienen una naturaleza precisa. Entonces, vamos a comenzar con los de tipo isquémico. Aquí lo dividí de acuerdo a síndromes neurovasculares y de acuerdo a la clasificación clínica. Los síndromes neurovasculares pues van a ser el conjunto de síntomas que van a presentar los pacientes de acuerdo a donde sea el daño, ya sea en carótida, cerebral media anterior, cerebral media anterior posterior, la basilar o vertebral, que fueron las que vimos en la anatomía, y también por clasificación clínica. Aquí los aterotrombóticos y los cardioembólicos, pues más que nada son como causas, pero bueno, estos se van a ver, no los vamos a mencionar porque estos se van a ver relacionados con esto anterior. O sea, la clínica de estos va a depender de dónde se localice el trombo o el émbolo, pues sí, ¿no? En qué arteria se localiza. Entonces aquí vamos a hacer énfasis en el tipo transitorio y en el lacunar o lagunar. Entonces, sí. Perdón. Antes ahí para el resto de la clase, ¿cómo se van a presentar la presencia de alteraciones del flujo que nos sugieren un evento vascular cerebral de tipo isquémico? Perdón, doctor, no entendí la pregunta. Tienen ahí la clasificación que pone su compañera. Pasa la diapositiva anterior, por favor. No. Esta, dice que vamos a tener síndromes neurovasculares, que ya nos dijo algunas alteraciones que se pueden presentar por la oclusión selectiva de algunas de estas arterias, que fue lo que vio como en la introducción de anatomía. La pregunta es, ¿cuáles son los cambios que se van a presentar de manera global en un paciente con un evento vascular cerebral de tipo isquémico? ¿Cómo se le llama esa clínica? ¿Ictus? ¿Ictus? Pues el ictus, precisamente lo acabamos de decir. Entonces el ictus va a ser la manifestación clínica que nos da indicio o nos prepara para nosotros diagnosticar alguna de estas entidades que nos acaba de mencionar su compañera. Lo que vamos a tener primero, lo que acaba de mencionar dentro de los aspectos de factores de riesgo son muy importantes para los dos aspectos, tanto para el isquémico como el hemorrágico. El isquémico transitorio forma una entidad totalmente aparte. Ahorita su compañera va a hablar un poquito más de eso. Entonces vamos a considerar estos dos aspectos principales.
El hemorrágico y el isquémico, en términos globales, ahí hay que tener cuidado. El isquémico forma gran parte dentro de la epidemiología. El 80% de los eventos vasculares cerebrales van a ser isquémicos. Ahí, esa es una como epidemiología un poco más global. Hay que tomarla en cuenta y, por supuesto, el hemorrágico, una menor consideración. Siempre tener en cuenta las alteraciones porque recuerden ustedes que todo esto que nos habló su compañera de antecedentes o factores de riesgo, por supuesto, los no modificables no podemos hacer nada, pero dentro de los modificables, recuerden que son alteraciones que se van a presentar y como consecuencia del daño endotelial. El daño endotelial es muy importante porque los fenómenos importantes de arteriosclerosis van a ser los responsables, sobre todo en aspectos de dislipidemia, las cuales nos van a hacer una disminución dentro de la luz vascular y dar origen a todo este tipo de problemas de disminución de flujo sanguíneo que, que en algún momento nos van a condicionar el desarrollo de este evento vascular cerebral de tipo isquémico. Entonces recuerden ustedes, es la clínica de inicio, se le llama ictus y vamos a poder en algún momento diferenciar si existe alguna focalización neurológica más precisa de acuerdo a los territorios vasculares, pero lo más importante es que ustedes sepan de primera intención que es un ictus primero. Síguele, por favor. Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con el de tipo isquémico. Este pues se va a definir, o bueno, se va a deber a un insuficiente aporte de sangre al sistema nervioso central y se va a definir como la presencia de síntomas que tengan una duración mayor a 24 horas. A este se le va a denominar como un accidente cerebrovascular isquémico establecido. Sin embargo, bueno, aquí hay que tomar en cuenta que los isquémicos transitorios van a ser cuando duran menos de este tiempo. En cuanto a los síndromes neurovasculares, aquí hay que también definirlos, que bueno, se los había dicho un poquito en la diapositiva anterior, que van a ser las agrupaciones clínicas características que pues nos permiten un diagnóstico topográfico de la lesión. El conocimiento de estos síndromes nos van a ayudar a permitir localizar la lesión de manera precoz, es decir, antes del reconocimiento por la neuroimagen, y pues que en muchos casos esto nos puede ayudar a establecer una hipótesis de la patogenia y es a veces pues muy exacta, ¿no? Si nosotros intentamos o bueno, reconocemos qué sintomatología se presenta de acuerdo al territorio que esté lesionado. Entonces, después de estos síndromes neurovasculares va a ocurrir un déficit neurológico que pues va a depender básicamente del sitio y del tamaño del infarto o del foco de isquemia. Aquí pues puede abarcar territorio de cualquier arteria, ya sea de grueso o de fino calibre o si son ramas profundas o superficiales. A grandes rasgos, por ejemplo, en la arteria carótida, aquí cabría de esperarse que predominen signos unilaterales, como la hemiplegia, hemianestesia, hemianopsia, etc. En el caso del territorio del tronco basilar, se esperaría signos que abarquen ambos lados, sea bilateral, y que además acompañe con parálisis de pares craneales. Y en el caso del territorio del tallo encefálico y del cerebelo, pues aquí se pueden esperar algunos síntomas típicos como cuadriparestesia, hemiparesia, también algunas deficiencias sensitivas, ya sea unilaterales o de manera bilateral, junto con diplopia, disartria, ataxia, vértigo, etc. Vamos a comenzar con la etiología. Aquí lo vamos a dividir en estos 4 grupos. Comenzamos por la etiología arteriosclerótica del gran vaso. Aquí es cuando la enfermedad vascular cerebral se asocia a una estenosis arterial que es mayor al 50%, la cual pues se localiza de manera habitual en puntos de ramificación arterial. El otro que vamos a tener es de origen cardioembólico. Este representa hasta 1/3 de las enfermedades vasculares cerebrales isquémicos, que pues pueden ser secundarias a muchas enfermedades cardíacas, como por ejemplo una estenosis mitral o la fibrilación auricular. En cuanto al arteriosclerótico de pequeño vaso o también llamado infarto lacunar,
Esta pues son áreas necróticas de menos de 15 milímetros que van a estar ubicadas en el territorio de las arterias perforantes. Y bueno, esta etiología va a presentar hasta el 20% de las enfermedades vasculares, cerebrales vasculares de tipo isquémico. Y finalmente vamos a tener algunas otras causas. Aquí puede asociarse también a un largo listado etiológico. Principalmente estas podemos hacer hincapié en los pacientes que presenten enfermedad vascular cerebral, que sean jóvenes y que además no tengan factores de riesgo. Aquí por la frecuencia pues va a predominar la disección arterial. Pero bueno, aquí les puse una tablita de algunas otras causas que abarcan enfermedad arterial no inflamatoria, que era lo que les mencionaba, la disección, también enfermedades hematológicas como la hiperviscosidad y enfermedades arteriales propiamente inflamatorias y algunas infecciosas. En cuanto a la fisiopatología, bueno, como nos mencionó el doctor, aquí la isquemia cerebral va a ser el resultado de un flujo sanguíneo cerebral disminuido hasta que haya un nivel suficiente para que provoque alteraciones metabólicas y bioquímicas que pues al final van a producir una necrosis celular y también alteran el funcionamiento del sistema nervioso. Este flujo sanguíneo cerebral va a estar regulado por varios factores y los que les voy a mencionar son los de tipo hemodinámicos y bioquímicos. Iniciamos con los factores hemodinámicos. Aquí la disminución del flujo sanguíneo por debajo de los 30 mililitros y como quedamos lo que nos había mencionado el doctor. Esta es la cantidad donde ya se van a empezar a presentar síntomas neurológicos. Y bueno, cuando son por debajo de los 20 mililitros, aquí va a aparecer una supresión de la actividad cuando se realiza un electroencefalograma. Entonces, una obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral va a ocasionar un gradiente de isquemia más profunda en el centro del territorio, que es aquí donde le estoy señalando de color morado, y va a tener una lesión menos pronunciada en la periferia, que es esta que les estoy señalando, que es como de color rosita. Entonces, esta zona rosita es la zona periférica de donde está pues la isquemia, propiamente la isquemia. Aquí va a haber alteraciones de la actividad funcional de las neuronas, sin embargo, se va a conservar una actividad metabólica, la mínima que se necesita para que preserve la integridad estructural durante algún tiempo nada más. Entonces, esta zona que está alrededor de la isquemia se le va a denominar penumbra isquémica. La importancia de darle este concepto radica en que las neuronas localizadas en esta periferia de la isquemia y que sobreviven pueden incluso recuperarse cuando ya se mejoran las condiciones tanto hemodinámicas y si se restaura el flujo sanguíneo cerebral, que pues va a permitir un aporte normal de glucosa y de oxígeno. Entonces, la diferencia entre la zona de necrosis y la penumbra, pues aparte de lo que es el flujo sanguíneo cerebral, como vemos, pues va a basarse básicamente en la autorregulación vascular cerebral. Vamos a pasar ahora a los Aquí, factores. espérame, Tom. Sí. Regresa nada más un poquito. Entonces, primero recuerden el valor normal que habíamos visto en la clase de hipertensión intracraneal. Quedamos que flujo sanguíneo cerebral lo vamos a considerar normal con la misma cifra de la presión de perfusión cerebral, que son 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, como lo tiene marcado ahí su compañera. Fíjense bien, entonces, la disminución por debajo de 30 mililitros nos va a iniciar o a causar alteraciones dentro del estado de despierto, focalización neurológica que puede incluir alteración de nervios craneales, alteración del sistema motor o sensitivo, etcétera, etcétera. La zona de penumbra está determinada dentro del pequeño espectro de flujo sanguíneo cerebral de 18 a 23 mililitros. Entonces, en ese aspecto quiere decir que si llegamos a la necrosis está determinada por cifras menores, ya prácticamente de 15 mililitros, ya no vamos a tener casi posibilidad de recuperación. ¿Por qué es importante? Porque recuerden ustedes que el tejido cerebral no se recupera. La zona de necrosis que ya se tiene de acuerdo a la pérdida o a la zona de isquemia
esta zona ya no la vamos a poder recuperar y si no hacemos el tratamiento adecuado, vamos a perder también la zona más extensa que corresponde a la zona de penumbra. Por eso es importante, porque efectivamente es una zona que podemos salvar todavía, pero solo si se dan las medidas adecuadas de perfusión y de tratamiento en este caso. Entonces, es un aspecto de limitación de daño importante. Este concepto de zona de penumbra, que repito, está de 18 a 23 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Ok, síguele, por favor. Sí, doctor. Y bueno, ahora vamos a pasar a los factores bioquímicos. Aquí ya, vemos que pues, el ictus isquémico va a estar dado por una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, aquí pues el cerebro va a obtener su energía exclusivamente de la oxidación de la glucosa y pues durante el proceso de isquemia el consumo de glucosa se va a incrementar de forma notable, pero también va a haber una depresión de los niveles de glucógeno con más rapidez. Aquí es importante mencionar que la isquemia va a producir una lesión celular a través de dos mecanismos. El primero va a ser el desarrollo de acidosis y el segundo, la entrada de calcio iónico, pues, de la célula, por así decirlo. Sí, más bien, la entrada de calcio en la célula. Entonces, el primer mecanismo, que es la acidosis, se debe a la glucólisis anaerobia, que con producto de ácido láctico y reducción del pH intracelular extracelular se va a llevar a cabo. En cuanto a la concentración de calcio intracelular, bueno, aquí vamos a ver que va a haber un aumento de este calcio y se va a dar por apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje y también el desbloqueo de los canales de calcio receptor dependiente debido a que va a haber un fallo energético, una depresión de la energía y con ello pues va a originar un fallo de las bombas de sodio-potasio. Ahora, la estimulación del glutamato de este receptor que les estoy señalando va a aumentar la despolarización de la membrana al incrementar la concentración de sodio intracelular y esto lo que va a ocasionar es un edema citotóxico. Por otra parte, estos otros receptores van a ser responsables del aumento de la concentración del calcio intracelular, como lo hemos estado viendo, y también de la cascada isquémica, que es dependiente al calcio. El aumento de la concentración del calcio, del calcio intracelular va a ser un factor clave para que haya un proceso de daño celular irreversible. Y finalmente también esta activación, este daño celular irreversible puede estar dado por la microcirculación cuando hay una inflamación por citocinas que al final pues van a originar un edema vasógeno. Va a ser mediado por los genes de respuesta inmediata que hay de dos, o se origina una apoptosis que va a llevar a un daño celular irreversible o a una recuperación celular. Y bueno, a grandes rasgos, un infarto cerebral se va a caracterizar por una necrosis de las neuronas, de la glía, también de los vasos sanguíneos, de las fibras nerviosas mielínicas y amelínicas. Entonces, macroscópicamente, el infarto de pocas horas de evolución se va a ver como un área edematizada, hiperémica, y bueno, a la palpación se menciona que es blanda. Después de que transcurren las primeras 24 horas, las lesiones extensas ya van a producir un efecto de masa que incluso puede desplazar estructuras vecinas, causar herniaciones y hasta ciertos grados hemorragias. Entonces vamos a comenzar con los síndromes neurovasculares. Iniciamos con los de la arteria carótida. Aquí, bueno, nosotros ya habíamos visto cómo estaba la distribución de esta. Y bueno, aquí únicamente hay que mencionar que el síndrome que origina, la obstrucción de la carótida primitiva es de un porcentaje muy mínima, es asintomática. Y en el caso de la carótida interna, esta puede ser sintomática o asintomática, va a ser muy viable. Aquí el cuadro clínico más habitual va a ser correspondiente a la afección de la arteria cerebral media. Esto se debe a que la arteria cerebral anterior pues se va a compensar más fácilmente a través de la arteria comunicante anterior, que era lo que les mencionaba en la irrigación, la importancia de esto. La causa más común pues va a ser por una aterosclerosis o una oclusión trombótica.
Y pues la sintomatología habitual de la oclusión va a ser la hemiplegia con hemihipoestesia, perdón, también afasia si afecta el hemisferio dominante. Y un signo característico es la ceguera monocular, ya sea de manera transitoria o definitiva. Algunos otros síntomas o signos noictales que pues se van a dar por origen de la obstrucción carotidia van a ser los síncopes. Esto se presenta cuando los pacientes se levantan de manera brusca. También la presencia de cataratas, aquí se los pongo acá, la presencia de cataratas, sí, bueno, las cataratas prematuras, la atrofia del nervio óptico, la claudicación mandibular y también la pérdida de cabello. En cuanto a los síndromes neurovasculares de la arteria cerebral media, recordemos que esta arteria es una rama muy voluminosa, o la rama más voluminosa de la arteria carótida interna. Y bueno, aquí la oclusión se va a deber principalmente a una embolia. Esto nos va a dar origen a 4 cuadros clínicos importantes. Iniciamos con una oclusión del tronco común de la arteria cerebral media. Esta puede producir isquemia en la totalidad del territorio irrigado, pero sobre todo va a ser en las ramas profundas, que son las arterias terminales que les había mencionado. Aquí el cuadro clínico pues es la hemiplegia, la hemianestesia contralateral, la hemianopsia homónima contralateral, también la desviación conjugada de la cabeza y de los ojos hacia el lado de la lesión. Después tenemos a la rama, la oclusión de la rama superior de la arteria cerebral media. Esta va a originar un déficit sensitivo motor contralateral que va a tener un predominio faciobraquial. Esto también ya lo habíamos visto. También aquí se puede presentar una desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión y afasia motora, es decir, el de la expresión, si es en el hemisferio dominante. En cuanto a una oclusión de la rama inferior, aquí se puede producir una hemi o una cuadranopsia homónima superior contralateral, también una afasia de tipo de la zona de Wernicke, si se ve afectado el hemisferio dominante. Y finalmente vamos a tener la oclusión de las ramas profundas de la arteria cerebral media. Aquí lo que va a originar principalmente es una hemiplegia contralateral y cuando ya se presentan lesiones extensas, una hemianopsia homónima contralateral. De todos modos, aquí les puse una tablita referente a las estructuras afectadas y a la sintomatología o los signos y síntomas que se esperan encontrar. Por ejemplo, en el área motora de la somática para la cara y también la área somatosensitiva, pues se esperaría una parálisis de la mitad de la cara, de las extremidades escapulares y las pélvicas contralaterales, así como una deficiencia sensitiva de la mitad contralateral de la cara. Si se dan cuenta, pues la clínica es bastante amplia. Vamos a pasar con los síndromes neurovasculares de la arteria cerebral anterior. Aquí la oclusión de la arteria cerebral pues anterior va a ser, cuando es completo se menciona que va a ser muy raro. Sin embargo, cuando la obstrucción ocurre en la porción más proximal, esta suele ser bien tolerada al restablecer el flujo a través de la arteria comunicante posterior, que como les comentaba, era la compensación. En caso de que la oclusión sea ya de manera distal, a lo que se va a caracterizar es una debilidad, una hipoestesia del miembro inferior contralateral. Y en la fase aguda también pueden aparecer desviación de la cabeza y de los ojos hacia el lado donde está la lesión e incontinencia urinaria, que era lo que habíamos visto casi al inicio de la exposición. En el caso de este síndrome de la arteria cerebral anterior, pues también lo vamos a dividir de acuerdo a la afectación. Vamos a iniciar, por ejemplo, con la afectación del cuerpo calloso. Este puede originar un cuadro de apraxia en los miembros izquierdos o del lado no dominante. También se le puede mencionar o agregar el signo de la mano ajena por una desconexión interhemisférica entre lo que sería la corteza sensitiva y motora derecha y las áreas del lenguaje en el hemisferio izquierdo. En caso de que haya una oclusión bilateral de las ramas distales, aquí pues se va a ver asociado con alteraciones del comportamiento. Pueden presentar los pacientes entonces abulia, lentitud, falta de espontaneidad, tendencia a la inmovilidad y en casos extremos, mutismo asinético.
ver, aquí mismo también les puse la oclusión si es de las ramas profundas. Aquí pues va a originar ligera debilidad braquial contralateral. Y estas, bueno, también se pueden presentar discinesias transitorias. Estas se deben a la lesión de la parte anterior del caudado y a menudo también se van a acompañar de trastornos conductuales como apatía, confusión, entre otras. De igual forma, aquí les puse las estructuras afectadas y, bueno, los signos y síntomas que se podrían esperar. Pasamos a los síndromes neurovasculares de la arteria cerebral posterior. Aquí la oclusión de esta arteria va a producir una gran variedad de cuadros clínicos. Esto pues es debido a la complejidad de la complejidad de las funciones que van a presentar las estructuras anatómicas que irrigan. De igual forma, nosotros vamos a poder dividirlo en sí la oclusiones de las arterias interpediculares, talamoperforantes, corticales temporales u occipitales. Entonces, en el caso de las interpedunculares, aquí se van a ver muy característicos algunos síndromes como el de Weber. Se los puse en esta imagen. Como podemos ver, las estructuras afectadas van a ser las fibras del tercer par, el pedúnculo cerebral. La etiología habitual en este caso va a ser un aneurisma. Y bueno, los síntomas que se esperan del lado de la lesión es una parálisis total del tercer par. Entonces van a presentar ptosis, midriasis, estrabismo divergente y parálisis del recto interno, inferior y superior y también del oblicuo menor. Y bueno, del lado izquierdo, bueno, del lado, perdón, opuesto, bueno, del lado donde no está la lesión, se espera que se encuentre o se presente el paciente hemiplegia. También vamos a tener otro síndrome que es el de Benedict. Va a presentar los pacientes temblor contralateral y hemianestesia. Dejen ver si les puse imagen. Sí, aquí está. Entonces, las estructuras que van a estar afectadas es el núcleo del tercer par, núcleo rojo y el menisco medial. Aquí la etiología habitual, pues es lo que estamos viendo, el infarto, principalmente de las arterias perforantes rubrotalámicas. Los signos y síntomas que se esperan en el lado de la lesión, pues es la paresia del tercer par de tipo nuclear y del lado opuesto, los pacientes pueden presentar hemianestesia y movimientos anormales. Vamos a tener otros síndromes como el de Claude. Va a ser principalmente el signo característico, pues la ataxia, va a ser una ataxia cereberosa contralateral. Y finalmente tenemos el síndrome de Parinaud. Los pacientes muchas veces presentan parálisis de la mirada vertical. Y bueno, en cuanto a la obstrucción de las arterias talamoperforantes, van a originar síndromes en los que van a predominar trastornos extrapiramidales contralaterales, como hemivalismo y hemicorioantetosis, con afectación ya sea motora o sensitiva contralateral, y también aquí la presentación va a ser variable, los grados van a ser variables. En cuanto a las ramas corticales temporales, aquí van a producirse trastornos de la memoria verbal o visual, según sea el lado afectado, y también defectos del reconocimiento visual. Y en las ramas occipitales va a dar lugar a una hemianopsia homónima contralateral principalmente. También se pueden presentar alteraciones del campo visual, que puede ser incompleta e incluso afectar a los cuadrantes superiores o inferiores. Y bueno, otros síntomas habituales van a ser las alucinaciones visuales, la visión múltiple de un objeto, que es la poliopsia, y la visión deformada de los objetos, que es la metamorfopsia. Esto pues ya lo vimos. Vamos a pasar con los síndromes neurovasculares de la arteria basilar. El cuadro clínico por obstrucción de esta arteria pues se puede originar por la oclusión ya sea de la propia arteria basilar o habitualmente esto va a ser en su tercio inferior. Esto es debido a lo que es una placa heteromatosa o bien por la oclusión de las arterias vertebrales, que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí la oclusión de las ramas paramedianas van a originar un síndrome de protuberancia medial, que es este síndrome que conocemos como síndrome de Millar-Gruber. Va a presentar hemiplegia y anestesia para la sensibilidad vibratoria y pues también se puede presentar parálisis ipsilateral del par craneal 6. También puede haber una oclusión de las ramas circunferenciales cortas. Lo que va a originar pues es un síndrome de protuberancia lateral.
este que está aquí. Y aquí los pares craneales que se van a ver afectados es el 5, el 7 y el 8. También se puede presentar alteraciones de la anestesia térmica y dolorosa contralateral. Y finalmente vamos a tener una lesión bilateral. Esta va a ser originada en las bases de la protuberancia, se le conoce como el síndrome del cautiverio y pues va a estar caracterizado principalmente por tetraplegia y posiblemente parálisis de los movimientos oculares horizontales. Aquí tenemos algunos de los síndromes propuestos que les mencionaba. Si las estructuras son afectadas, la vía piramidal o las fibras eferentes del par sexto y séptimo, entonces los síntomas que se presentarían en el lado de la lesión pues es diplopia y estrabismo convergente y bueno, la parálisis del séptimo par. Y del lado opuesto, hemiplegia que va a respetar la cara. Aquí tenemos otro. Las estructuras afectadas van a ser el núcleo y la raíz del trigémino, el pedúnculo cerebeloso, el haz espinotalámico, etc. Aquí en el lado de la lesión se esperaría la anestesia de la cara, una debilidad del músculo mesetero y una incoordinación cerebelosa. Del lado opuesto se esperaría hipoestesia termoanalgésica, que era lo que les mencionaba, también hipoestesia táctil a lo que sería la sensibilidad profunda. Esto pues en la pierna. Y finalmente, cuando las estructuras afectadas son en los núcleos vestibulares, pedúnculo cerebeloso inferior, la vía oculosimpática, el núcleo ambiguo, aquí los síntomas que se esperan que se presenten en el lado de la región es nistagmo, el síndrome cerebeloso, hipoalgesia en la cara. Y del lado opuesto, una hipoestesia para el dolor y la temperatura. Finalmente vamos a tener los síndromes neurovasculares de la arteria vertebral. Estos, pues como se los puse, se debe fundamentalmente a una aterosclerosis. Y bueno, recordemos únicamente que esta se va a originar en la primera porción de la arteria subclavia, bueno, de las arterias subclavias. Aquí la obstrucción de las ramas perforantes va a originar un síndrome medial vulvar. Este pues va a ser caracterizado por hemiplegia y alteración de la sensibilidad propioceptiva contralateral y además parálisis ipsilateral de la mitad de la lengua. En el caso de la obstrucción de la pica, que se los había comentado en la irrigación, va a originar un síndrome vulvar lateral o un síndrome que conocemos como Weyenberg, en el que se puede presentar alteraciones tanto de la sensibilidad térmica, también dolorosa contralateral, presencia de ataxia de la marcha, el síndrome cerebeloso ipsilateral, disfagia, afonía y disminución del reflejo faríngeo de manera ipsilateral. Entonces, ahora vamos a pasar con la clasificación de acuerdo a la clínica. Iniciamos con los de tipo transitorios. También se les conoce como ataques isquémicos transitorios o accidentes vasculares isquémicos transitorios. Entonces, este se va a definir de manera arbitraria como un déficit vascular focal que se presenta en menos de 24 horas de duración. Bueno, que se presenta en menos de 24 horas de duración. Y la duración media cuando es en una obstrucción de la carótida va a ser de 14 minutos y cuando es en la vertebrovascular, va a ser de 8 minutos. Aquí algo importante pues es que el comienzo es brusco y va a ser máximo desde el principio. Esto era lo que les mencionaba, que hace que el paciente acuda al médico. Y la importancia de estos eventos transitorios radica en que son predictores de un infarto cerebral e incluso también de un infarto al miocardio que pues pueden prevenirse si se toman las medidas terapéuticas adecuadas. Aquí la principal causa de los isquémicos transitorios pues va a ser la aterosclerosis seguida de algunas cardiopatías embolígenas. Y bueno, aquí tenemos algunos de los síntomas que pueden presentar. Si es en el territorio carotídeo, pues van a presentar amaurosis unilateral. Ahí, espérame tanto. Ajá, Sí. ya no vamos a repetir toda la clasificación. Okay. Recuerden ustedes que siendo muy puntuales, entonces las alteraciones se van a presentar de acuerdo al territorio vascular. La fisiopatología está mencionada por la disminución de flujo sanguíneo que ya vimos por cuáles causas van a ser. La diferencia entonces importante dentro del ataque isquémico transitorio es que el paciente se debe de recuperar en menos o en 1 hora máximo.
de manera íntegra. Esa es la definición. El paciente va a cursar, dijimos, con ictus, de alguna de las manifestaciones que ya ampliamente dijo su compañera, pero el paciente sí se recupera en menos de 24 horas, entonces se le llama, ¿sí?, un ataque isquémico transitorio. Debe de recuperarse de manera íntegra. Esa es la consecuencia o la condición para que pueda ser considerado como tal. Ok, síguele, por favor. Ok, gracias. Y bueno, lo que les comentaba es que un accidente isquémico transitorio se menciona que el riesgo de un infarto cerebral que se presente en los siguientes 5 años es del 29%, que se presente en el primer mes es de hasta el 8% y que se presente durante el primer año es de hasta un 13%. Entonces, bueno, aquí nos va a ayudar a ya tener como un antecedente. Vamos a empezar ahora con el infarto lacunar. Aquí el 17% de los pacientes con este tipo de infarto van a tener un antecedente del de tipo transitorio. Los síndromes de estos infartos pues van a compartir la ausencia de síntomas o signos de lesión cortical, como lo es afasia, apraxia, agnosmia, déficit visual y oculomotor. Así que los pacientes, bueno, así como lo es el nivel de conciencia y la ausencia de convulsiones. En este caso, la cefalea va a aparecer en la cuarta parte de los pacientes y suele ser de poca intensidad. Y bueno, los síndromes clásicos que se deben a las lesiones de los ganglios de la base van a ser dos principalmente. El primero, por un infarto cerebral aterotrombótico, un infarto cerebral aterotrombótico. Aquí los pacientes van a ser principalmente de edad avanzada, pacientes que tengan hipertensión arterial, diabetes, e historia de cardiopatía coronaria. Y bueno, cuando es un infarto cerebral de tipo cardioembólico, que era lo que les mencionaba, aquí van a tener algunas características relativamente específicas de una insaturación brusca del déficit o también una disminución del nivel de conciencia al inicio. Pero bueno, regresando al infarto lacunar, aquí vamos a tener los principales síndromes por estos infartos. Por ejemplo, en el síndrome de hemiparesia, la localización se espera que sea en la cápsula interna. Un síndrome hemisensitivo puro o un síndrome queiropodal, la localización de la lesión va a ser en el tálamo y la protuberancia. En el síndrome del hemisensitivo motor, en la cápsula talámica. Un síndrome de ataxia e hemiparesia en la cápsula interna o protuberancia, y bueno, la disartria y mano torpe en lo que sería la cápsula interna o la protuberancia. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, pues lo hemos visto en todas las exposiciones. Aquí el fundamento del ejercicio médico va a seguir siendo una cuidadosa anamnesis y una minuciosa exploración física. Iniciamos con el examen neurovascular. Aquí en la inspección general se deben buscar signos orientados de alguna etiología que pues nos haya ocasionado el infarto cerebral, como por ejemplo telangiectasias, púrpura que nos haga sospechar de vasculitis, eritema o lesiones nodulares o tumorales, como las que aparecen en los síndromes neurocutáneos. También pues aquí hay que observar la coloración de la piel para ver si presentan anemia, ictericia, al igual que su textura. En cuanto a la inspección de los ojos y los párpados, aquí puede aportarnos signos de un valor importante diagnóstico. Por ejemplo, en un arco corneal en los jóvenes se menciona que se asocia con un riesgo superior de aterosclerosis. El xantelasma van a ser indicativos de dislipidemias y la ausencia unilateral del pulso pues nos puede indicar oclusión de la arteria carótida interna. En cuanto al examen vascular, aquí se debe de incluir lo que es la palpación abdominal, también la palpación de las arterias radiales, bueno, del pulso radial, femoral, popliteo y pedia. La auscultación debe iniciarse en el precordio y pues va a ir ascendiendo a la fosa supraclavicular. Esto pues nos va a ayudar a distinguir a los soplos. Recordemos que los soplos arteriales pues se producen en general cuando el diámetro del vaso se reduce a más de un 50%. También aquí hay que tomar en cuenta la presión arterial, debe de medirse el paciente pues estando en reposo en ambos brazos. Y bueno, aquí la importancia es identificar si el paciente presenta hipertensión arterial, que es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar enfermedad vascular cerebral.
En cuanto al examen oftalmoscópico, aquí permite observar las repercusiones sobre los vasos retinianos que van a ejercer la hipertensión y principalmente la diabetes mellitus. También aquí lo que tenemos que buscar es la oclusión de arterias venosas, microaneurismas, si hay alteraciones de la papila, exudados, hemorragias, etc. En cuanto a las pruebas de laboratorio, bueno, aquí les puse primero el hemograma. Este nos va a ayudar a identificar alteraciones que estén relacionadas con el desarrollo de la isquemia cerebral. Por ejemplo, una anemia, trombocitosis, leucocitosis, etc. Aquí nada más para mencionar la leucocitosis moderada y el aumento de la velocidad de sedimentación globular se asocia a un mal pronóstico del infarto cerebral. También se le piden estudios de coagulación. Aquí se deben de incluir el tiempo de protrombina, que recordemos que este va a valorar la vía extrínseca de la coagulación. También el tiempo parcial de tromboplastina. Aquí informa acerca del estado de la vía intrínseca. Y los niveles plasmáticos fibrinógenos. Esto principalmente se los había comentado, que es cuando se presentan este tipo de eventos en pacientes jóvenes y que como tal no tienen antecedentes o factores de riesgo vasculares. Aquí pues nosotros tenemos que hacer un estudio exhaustivo de la coagulación con determinación de factores de riesgo, de factores como la antitrombina 3, las proteínas, bueno, sumado a esto los factores de riesgo que les mencionaba. También de importancia un perfil lipídico, así como la química sanguínea para poder identificar hiperglucemia, que pues también es un factor de riesgo importante de infarto cerebral y que además se va a asociar al igual que la hipertensión con un mal pronóstico. En cuanto a la urea y la creatinina, pues nos van a ayudar a saber cómo está el estado de hidratación del paciente y su función renal. En cuanto a los estudios de gabinete, vamos a empezar con la exploración ultrasonográfica. Se menciona que este va a ser el primer escalón diagnóstico en los pacientes con EBC. Aquí el eco Doppler va a permitir identificar y también diferenciar las arterias. Además nos va a ayudar a valorar la morfología, el grado de ecogenicidad y la estructura de placa de ateroma si es que se presenta. En el caso del Doppler transcraneal, este nos va a ayudar a obtener información referente a lo que son las velocidades del flujo sanguíneo de las arterias, principalmente, bueno, del polígono de Willis. El segundo, pues van a ser la tomografía computarizada. Este se menciona que debe de realizarse lo más precozmente posible. Una tomografía simple nos va a permitir excluir una hemorragia cerebral o algunas otras causas o lesiones no isquémicas, como por ejemplo malformaciones vasculares, tumores, etc. Este también va a ser esencial para la selección del tratamiento. Y bueno, la tomografía de perfusión va a permitir cuantificar la extensión del tejido isquémico infartado, es decir, como lo veíamos, el no recuperable, y también el tejido que se encuentre en penumbra, es decir, el que puede ser potencialmente recuperable. Y por último vamos a tener a la angiotomografía, que nos va a ayudar nos permite localizar la oclusión vascular que origina el cuadro clínico. También la presencia y el grado de circulación colateral, que es como el de rescate, por así decirlo. Y pues esto también nos va a servir de guía para el tratamiento endovascular. Vamos a tener la resonancia magnética. Este es un estudio, bueno, leí que es un estudio con mayor sensibilidad, pero va a tener una menor especificidad para específicamente enfermedad vascular cerebral. Podría decirse que es una opción idónea de diagnóstico para los de tipo transitorios o en aquellos que el ictus sean del tronco cerebral o en infartos lagunares o de pequeño tamaño. Y bueno, con esta técnica nosotros vamos a poder diferenciar las áreas del parénquima cerebral sano, donde pues va a haber una elevada movilidad de agua y que aparecen negras en las imágenes. Y bueno, dentro de otros estudios vamos a tener la angiografía. Esta se obtiene mediante la inyección de contraste ayudado intraarterial y bueno, de esta forma vamos a obtener información precisa de la morfología del árbol vascular y también de la circulación cerebral. Esta únicamente va a estar indicada en lesiones arteriales oclusivas que precisen algún tratamiento mediante, por ejemplo, fibrinólisis, bypass, angioplastía o endarterectomía. Y finalmente vamos a tener a la exploración cardiológica. Aquí esta exploración de primer paso es obtener la historia clínica, que bueno, la bibliografía lo pone al final, pero esto es con lo que vamos a iniciar.
y tenemos que interrogar la existencia de alguna cardiopatía, ya sea pasado o presente, así como la situación cardíaca actual, es decir, si presenta o no pulso irregular, disnea, dolor torácico, soplos, etc. También aquí se va a mandar lo que sería un un electrocardiograma, perdón. Este pues es una exploración obligada que pues nos va a ayudar a permitir la detección de arritmias. Y bueno, la ecocardiografía esta va a estar indicada en pacientes menores de 45 años y en aquellos casos pues que los pacientes presenten infartos no lagunares. ¿Mande? Bueno, y bueno, ya finalmente en cuanto al diagnóstico, les puse aquí el algoritmo de la guía de práctica clínica. Comenzamos con un paciente que ingresa con sospecha de enfermedad cerebral vascular. Aquí tenemos que hacer un interrogatorio y realizar la exploración física en busca de déficit neurológico. También se menciona que se puede hacer una valoración con alguna escala prehospitalaria. La que recomiendan es la FAST. Esta ayuda a describir los síntomas de un evento vascular cerebral agudo. Y bueno, básicamente son 4 puntos. El primero es que nosotros le pedimos al paciente que sonría y vamos a tratar de identificar asimetrías faciales. El segundo es le vamos a pedir al paciente que le ve ambos brazos y vamos a identificar si alguno de estos se encuentra a un nivel menor. También se le va a pedir al paciente que repita alguna frase y nosotros vamos a identificar si el paciente tiene problemas para pronunciar alguna de las palabras que le repetimos. Y bueno, el tiempo, también es algo importante porque es crítico en la atención de estos pacientes. Entonces, si nosotros notamos alguna alteración en alguna de las respuestas del paciente, pues se debe considerar que estamos frente a un evento vascular cerebral agudo. Posteriormente, de la escala prehospitalaria, si sale positiva, se tiene que realizar una prueba rápida de glucosa para descartar hipoglucemia. En caso de que no se confirme hipoglucemia, pues nosotros ya podemos tener una sospecha alta de EBC y vamos a realizar la escala de NICS. Esta es una escala que nos va a ayudar a cuantificar el grado de déficit neurológico, también la localización del vaso que está afectado o no ocluido, y también nos va a proveer un pronóstico temprano. Entonces aquí básicamente se les va a preguntar acerca de la conciencia, de los comandos, de la mirada, campos visuales, o bueno, son como los apartados que nosotros vamos a evaluar, si hay presencia o no de parálisis facial, cómo es la fuerza en piernas y en brazos, si hay presencia o no de ataxia, cómo es la sensibilidad, el lenguaje, si hay presencia de disartria y la inatención. Entonces, se menciona que si la escala de Niche tiene un puntaje mayor a 20, pues ya se van a solicitar los estudios de laboratorio y de gabinete, que incluya principalmente la tomografía o la resonancia magnética de manera urgente. Entonces, esto nos va a ayudar, como se los mencioné en un inicio, a diferenciar si es de origen hemorrágico o de origen isquémico. En caso de que... Aquí espérame. Aquí hay que hacer varias consideraciones. Okay. Primero, estas guías que ponen aquí es para las personas que no saben o que no tienen experiencia dentro de la exploración neurológica. Primero, si ustedes tienen una sospecha clínica, la sospecha clínica es analizar todo. Analizar todo se refiere a los aspectos de la historia. Es un paciente primero, el evento vascular cerebral típicamente se da en personas mayores de 50 años, arriba de la quinta década de la vida. Pacientes con factores de riesgo, por supuesto, dislipidemia, hipertensión arterial, tabaquismo, etcétera, etcétera. Ustedes ya tienen una sospecha clínica desde el inicio. Llega siempre el paciente porque tuvo un ictus. Doctor, le traigo a mi abuelito, a mi tío, etcétera, etcétera, porque fíjese que estaba bien, se quejó de dolor de cabeza, tuvo DIF,
Creo que al profe se le fue el internet, ¿verdad? Sí, ya no está en Sí, la ya sesión. no se escucha nada. Bueno, esta distensibilidad disminuida lo que va a facilitar pues es la ruptura de la arteria de manera espontánea. Otra pues van a ser los tumores malignos muy vascularizados, esto pues en metástasis o glioblastomas multiformes y se van a manifestar a menudo por una hemorragia cerebral. Y bueno, algunos otros que podemos encontrar es una angiopatía mieloide, donde se van a presentar hematomas múltiples en la sustancia blanca y también otras etiologías como coagulopatías, vasculitis o aneurismas micóticos. En cuanto a la fisiopatología, aquí los efectos de la hemorragia sobre el cerebro pues se van a ver relacionados, al igual que el de tipo isquémico, con su tamaño y la localización. El 60% de los ganglios, bueno, el 60% de estos casos ocurre en los ganglios basales, el 40% en putamen y el 20% en tálamo. El otro 20% va a ocurrir en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales y bueno, aquí lo que se va a presentar son hematomas lobares. Y el otro 20% van a ser en otras localizaciones como el tronco cerebral y el cerebelo. Además, aquí va a haber un efecto expansivo por el coágulo, pues el hematoma también va a inducir otras 3 alteraciones fisiopatológicas de manera precoz y que son importantes. Aquí se las enumeré. La primera es la muerte neuronal y glial por apoptosis y fenómenos inflamatorios que habíamos visto ya en la fisiopatología del de tipo isquémico. También alteraciones de la barrera hematoencefálica y bueno, en tercer lugar vamos a tener el edema. El edema cerebral aquí es en general moderado y la naturaleza de este va a cambiar con los días. Por ejemplo, al principio va a ser hidrostático por la hiperpresión y en los siguientes días va a ser citotóxico y vasogénico por la ruptura o alteración de la barrera hematoencefálica. Aquí también algo importante es que la masa expansiva va a comprimir lo que es el parénquima y va a producir fenómenos de isquemia y bloqueos en la circulación del líquido cefalorraquídeo que va a dar lugar a una hidrocefalia. Entonces, se menciona que la suma del hematoma, el edema y la hidrocefalia, pues va a producir hipertensión intracraneal aguda y como consecuencia hernias cerebrales de todos los tipos. En cuanto a la clínica, pues las manifestaciones de los hematomas hipertensivos son las de un ictus, lo que ya habíamos visto, es decir, pues el síndrome focal cerebral de presentación aguda. Es por eso que por sí solo el cuadro clínico no nos va a permitir distinguir si es un evento cerebrovascular de tipo hemorrágico o isquémico. Sin embargo, algo aquí característico es que la clínica va a empeorar de manera progresiva y el cuadro clínico pues más bien va a empeorar de manera rápida y progresiva. Y se mencionaba que más del 20% de los pacientes van a tener una caída de 2 puntos en la escala de coma de Glasgow antes de que lleguen al hospital y otro 20% de los pacientes la van a presentar en las horas siguientes.
También les puse algunos datos a favor de una hemorragia. El primero pues es que es del comienzo agudo, en plena actividad física. Se menciona que durante un esfuerzo, por ejemplo el coito o un estado de excitación psicofísica. También la presencia de cefalea intensa, vómitos inmediatos y disminución de la conciencia y hasta crisis convulsivas, perdón. También se puede aquí asociar, si hay un antecedente de hipertensión arterial, pues la retinopatía hipertensiva o hemorragias del fondo de ojo e incluso rigidez de nuca. Entonces aquí, pues como se los mencioné, lo vamos a dividir en los 3 tipos de hemorragias. La primera es la hemorragia hemisférica grande. Aquí va a producir un cuadro clínico muy similar al margen de su localización inicial, es decir, lenticular, capsulotalámica o lobar. El paciente que va a presentar pues una hemiplegia flácida completa con hemianestesia y también afasia si el lado afectado es el izquierdo. También suele presentarse una desviación conjugada de la cabeza y los ojos hacia el lado contrario de la hemiplegia y bueno, también pueden presentarse trastornos de conciencia, vómito y una respiración estertorosa. En cuanto a las hemorragias hemisféricas pequeñas, estas van a ofrecer signos más orientados a la situación. Por ejemplo, en el caso de los hematomas capsulares o lenticulares, aquí lo que se va a presentar es una hemiplegia pura. En caso de que el hematoma esté en el tálamo, aquí se va a observar un gran defecto hemisensitivo con poca hemiparesia, que pues va a producir alteraciones oculomotoras como la desviación forzada de los ojos hacia abajo. Esto va a ser por la compresión de la región tectal del mesencéfalo, me parece. Y bueno, si los hematomas están, los hematomas del caudado, aquí se va a desarrollar un síndrome de apatía, de confusión y de reducción del lenguaje. Y en cuanto a la hemorragia del cerebelo, este va a dar un cuadro clínico que en muchos casos es inespecífico. ¿Por qué? Porque se va a caracterizar de cefalea, vómito, rigidez de nuca, estupor. En otros casos también el cuadro clínico es más evocado a la localización de la aparición de un vértigo o de ataxia con incoordinación del hemicuerpo sin hemiplegia. Entonces, si aquí el hematoma se extiende hacia el tronco, se van a añadir además hemiparesia, paresia facial y de una desviación vertical desconjugada de los ojos. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos que abarcar todo lo que ya habíamos visto en el diagnóstico de tipo isquémico. Aquí nos vamos a enfocar un poco en que en la evaluación general del paciente pues se tienen que realizar los análisis habituales que ya les había mencionado, electrocardiograma y también radiografía de tórax. Estos son especialmente importantes para el estudio de coagulación también. El segundo, si hay alteraciones en el estado de la coagulación, pues esto igual nos puede dar indicadores a que haya un peor pronóstico. Posteriormente, si nosotros identificamos que hay o el paciente tiene riesgo pues de presentar algunos, ¿cómo decirlo? Pues trastornos de coagulación, o sea, secuelas, ¿verdad? Se tiene que mandar el cribado de tóxicos y de drogas por si en el interrogatorio pues no lo mencionaron. En cuanto al al diagnóstico confirmatorio, este va a depender esencialmente de la tomografía, como ya lo habíamos mencionado, y bueno, de apoyo vamos a tener la angiotomografía para aquellas hemorragias basales y subaracnoideas. Dentro de los otros estudios que podemos realizar es una resonancia magnética, aunque se menciona que en general no hay necesidad de practicarla. En esta resonancia magnética se va a observar como una hiposeñal. También otro diagnóstico pues va a ser mediante la arteriografía. Esta se va a indicar si se sospecha de que haya una malformación vascular, ya sea por la localización, como las hemorragias lobares o del tronco de las personas que son jóvenes, o bien por la imagen que ya nos haya presentado la angiotomografía. En cuanto al tratamiento, aquí igual lo vamos a dividir en médico y en quirúrgico. Iniciamos con el médico, este es general y sintomático. Aquí la primera medida que tenemos que realizar, al igual que el isquémico, es asegurar la ventilación y la oxigenación del paciente. Por lo tanto, si el paciente presenta dificultades respiratorias, se va a proceder a la intubación y ventilación.
Y bueno, lo recomendado es que el paciente se mantenga en reposo absoluto, la cabeza elevada a unos 30 grados y bajo una sedación suave con analgésicos para la cefalea e incluso antitérmicos si llega a presentar fiebre. La hipertermia y la hiperglucemia también deben de tratarse siempre evitando la hipoglucemia. Los pacientes que tienen deterioro del nivel de conciencia desproporcionado al tamaño que va a tener el hematoma deberían de ser monitorizados electroencefalográficamente. Para la hipertensión arterial, al igual que el tema anterior, el antihipertensivo apropiado va a ser el abetadol en un bolo de 10 a 40 miligramos. Y bueno, los trastornos de coagulación deben ser tratados en cada caso con un criterio de un hematólogo. También algunas algunas de las pautas básicas que va a tener el hematólogo, pues va a ser que durante un tratamiento fibrinolítico se debe de interrumpir la instalación de trombolíticos en cuanto ya se sospeche de una posible hemorragia y obtener una tomografía urgente y un estudio del estado de coagulación. En aquellos pacientes que son tratados con heparina, aquí se debe de recibir protamina en función a las unidades recibidas y estimadas en el plasma. Y bueno, en pacientes que están tratados con anticoagulantes directos, si la medicación se ha tomado 2 horas antes, la hemodiálisis se menciona que es una opción plausible cuando el fármaco que están ingiriendo es diabagatran. En cuanto al tratamiento quirúrgico, bueno, aquí va a incluirse la colocación de un monitor de PIC, la desviación ventricular y la evacuación del hematoma, bueno, la PIC, presión intracraneal. Aquí el catéter intraventricular lo que va a permitir es que a un tiempo se monitorice esta presión y también se derive el líquido cefalorraquídeo para mantener la presión por debajo de los 20 milímetros de mercurio. La evaluación de esto se considera, la evaluación o la oportuna opción de utilizar este método es indicada en hematomas de cerebelo cuando tiene un tamaño superior a los 3 centímetros de diámetro o un volumen de 50 mililitros y pues que produce ya un desplazamiento del cuarto ventrículo, presencia de hidrocefalia o comprensión del tronco cerebral. También aquí pues una disminución del nivel de conciencia. Se recomienda la derivación ventricular antes de evacuar el hematoma. En segunda vamos a tener ya la hemorragia subaracnoidea. Aquí pues se va a deber a la salida de la sangre por rotura de una arteria, de una vena o de un lecho capilar. El cuadro clínico característico va a ser cefalea, vómitos, obnubilación y el diagnóstico confirmatorio se tiene que realizar por tomografía. Aquí va a haber 2 variantes especiales, la cortical y la perimesencefálica, que es pues donde se realice, o bueno, donde esté la localización del hematoma. La incidencia de este tipo de hemorragia varía de 6 a 20 casos por cada 100,000 habitantes al año, es mínima, pero va a tener un incremento progresivo conforme a la edad. La la hemorragia subaracnoidea por rotura aneurismática va a ser más frecuente en mujeres y pues también como factor de riesgo va a ser el consumo excesivo de alcohol, de tabaquismo, algunas drogas como cocaína y la hipertensión arterial también se va a ver relacionada de manera positiva con el riesgo de contener una hemorragia de tipo subaracnoidea. En cuanto a la etiopatogenia, bueno, como ya se los había mencionado, la gran mayoría de este tipo de hemorragia se va a deber a la rotura de aneurismas en las arterias de la base del cerebro, que puede ser propiamente en el polígono de Willis o alrededor de este. Aquí la distribución anatómica porcentual, al igual que lo vimos en la hemorragia anterior, va a ser el 95% en la circulación anterior, un 40% va a corresponder a la carótida interna, un 30% a la comunicante anterior, cerebral anterior, y un 20% a la cerebral media. Y nada más un 5% va a corresponder a la circulación posterior. Aquí el riesgo anual de rotura de los aneurismos es globalmente hasta el 0.7%, pero va a variar mucho en función de lo que les mencionaba, el tamaño y la localización. Es por eso que aquí les puse esta tabla, habla del porcentaje del riesgo de hemorragia en aneurismas seguidos durante 5 años, esto en función al tamaño y de la localización.
Aquí pues únicamente para resumir, tanto en que tengan medidas igual o menores de 7 milímetros hasta igual o mayores a 25 milímetros, pues va a predominar la localización de la arteria comunicante posterior o circulación posterior. En cuanto a la anatomía patológica, aquí el punto de sangrado, de donde comienza el sangrado, es casi siempre se va a formar un coágulo. Este puede ser también de tamaño considerable, de diferentes tamaños, e incluso puede desplazarse o infiltrarse a lo que es el parénquima cerebral. En el caso de aquellos pacientes que pues fallecieron y se pudieron encontrar, o bueno, se pudieron extraer los hematomas, se encontraron algunas lesiones, como por ejemplo que el coágulo principal va a ser el que encierre al aneurisma roto. También se han encontrado infiltración hemática difusa con acumulación de sangre en lo que son las cisternas principales. También la presencia de hernias y lesiones secundarias al desplazamiento y a la hipertensión intracraneal. Y bueno, la hidrocefalia, ya sea con o sin inundación ventricular de la sangre. Aquí los aneurismas que causan la mayoría de este tipo de hemorragia, pues van a ser pequeños o medianos, un calibre aproximado de menos de 10 milímetros. Y esos van a ser los pequeños, y los medianos van a ser de un calibre de 10 a 25 milímetros de diámetro. En cuanto a la clínica, como se los comenté en la definición, aquí la tríada clásica va a ser una cefalea de presencia brusca, vómitos y rigidez de la nuca. Sin embargo, pues el comienzo va a ser variable. En ocasiones va a ser... Aquí un poquito de alto. Este es un tema totalmente aparte. Si quieres, podemos obviarlo. Vamos a enfocarnos nada más al aspecto del evento vascular cerebral isquémico y el hemorrágico, pero el que es asociado a hipertensión arterial. Hablar de aneurismas sí es un tema totalmente diferente y complejo. Tendríamos que meter otro tipo de definiciones y otro tipo de abordaje para este tipo de pacientes. Entonces, si quieres esto lo podemos obviar. Vamos ahorita con lo que sí compete un poquito más a lo de los temas iniciales. Ok, doctora, entonces me pasa el diagnóstico. Sí, pero en este caso, o sea, no vamos a hablar de hemorragia subaracnoidea. Pues es un tema totalmente diferente. Hablar de hemorragia subaracnoidea, causa traumática o secundaria, un aneurisma cerebral implica prácticamente otras 2 horas de clase por lo menos. Entonces, para fines de esta clase, nada más nos vamos a enfocar a evento vascular isquémico, evento vascular hemorrágico y nada más. El que es asociado, repito, a hipertensión arterial. ¿Tienes algo más de esa parte? No, doctor, nada más al final le puse la diapositiva para el tratamiento quirúrgico que me dijo que me iba a explicar. No, pero este es tratamiento quirúrgico de aneurismas cerebrales. No, acerca de las consideraciones sobre el tratamiento quirúrgico de evento vascular cerebral hemorrágico asociado a hipertensión arterial, hay que comentar de manera importante 2 aspectos. Uno de ellos habías puesto tú en tu diapositiva acerca de la colocación de un monitor de presión intracraneal. Por supuesto, recuerden ustedes, lo vimos en la clase formal, hay que tener en consideración si el paciente cumple los criterios importantes para tener una monitorización. Decíamos de manera inicial que la monitorización está reservada para efectos o pacientes con lesiones difusas, principalmente asociadas a edema cerebral. Recuerden que los 2 aspectos, tanto la hemorragia como la isquemia, siempre nos van a condicionar aspectos importantes de edema cerebral en el paciente. Siempre nos va a causar cualquier tipo de lesión un aumento de la presión intracraneal por estas capacidades que habíamos visto en la clase con la doctrina de Monroe-Kelly. Lo más importante de todos estos aspectos, recuerden ustedes que es mejorar o mantener los aspectos de presión de perfusión cerebral. Por supuesto, porque van relacionados con los aspectos de flujo sanguíneo cerebral tan importantes para la
el mantenimiento de las funciones normales cerebrales. Entonces, el tratamiento quirúrgico en hemorragias de núcleos de la base no está indicado de manera común. Realmente no se ayuda al paciente. Lo único que se puede beneficiar, salvo criterios muy, muy importantes y casos particulares de los pacientes, es la realización, habíamos dicho, de una craniotomía descompresiva cuando los aspectos de presión, hipertensión, perdón, intracraneal lo requieren, pero son casos muy, muy contados. Efectivamente, ya lo habías puesto ahí, en la única que está indicada son cuando existen lesiones hemorrágicas en la fosa posterior. Y obviamente depende de la sobrevida del paciente en base a una escala clínica que necesitamos evaluar desde el inicio, que también sale un poquito de los objetivos de esta clase. Normalmente, para el paciente con un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico o isquémico, recuerden ustedes que lo más importante es diagnosticarlo. El diagnóstico está enfocado a primero nosotros identificar el ictus en base a factores de riesgo, a la prevalencia, por supuesto, que es todo lo que hemos comentado desde los aspectos epidemiológicos importantes. Es muy difícil que se vayan a encontrar con casos atípicos principalmente, sobre todo con eventos vasculares cerebrales en paciente joven. El adulto joven normalmente no lo tiene, a excepción de que tenga factores de riesgo muy importantes u otro tipo de enfermedades. Usualmente son pacientes que tienen muchísimos factores de riesgo de manera asociada, a veces todos, sí, a veces tienes dislipidemia, tienes sedentarismo, tienes síndrome metabólico, etcétera, etcétera, por supuesto diabetes mellitus e hipertensión arterial. Entonces, a veces es muy difícil identificar cuál paciente no tiene factores de riesgo asociados. Lo más determinante es identificar también por medio de la evaluación clínica, que pueden ser, si no tienen alguna experiencia, por supuesto se pueden apoyar de las escalas. Lo más importante es que sepan que un paciente cursa con ictus, habíamos dicho. Es el déficit súbito acompañado de cefalea intensa, por supuesto, alteraciones del estado de despierto, sin pasar por alto la focalización neurológica. Entonces, realmente tener los aspectos clínicos para pedirle de inmediato un estudio diagnóstico. A veces es muy importante considerar que no tenemos a la mano estudios especializados como la resonancia magnética, angiografía cerebral, los estudios de perfusión. Entonces hay que tomar de inmediato, el mejor estudio es una tomografía simple de cráneo en donde estén. Los que próximamente vayan a pasar por un hospital en el internado, bueno, van a ver la diferencia importante entre la causa clínica de estos pacientes y la velocidad con la que se hacen los estudios. Y las consecuencias, por supuesto, si no lo hacemos en base a este metabolismo cerebral que habíamos visto de manera anteriormente. Recuerden ustedes que en el asunto del pronóstico existen muchísimas secuelas para este tipo de pacientes. Desgraciadamente a veces se lidia ya con el aspecto de la lesión, a veces ya no es posible, sobre todo con lesiones del aspecto dominante, que son muy importantes, fallas importantes en la comprensión y en la movilidad, sobre todo porque los eventos vasculares cerebrales son más frecuentes, desgraciadamente desde la carótida interna, por supuesto, y la arteria cerebral media, principalmente, como ya se ha mencionado. Problema de salud muy importante y que necesitamos de toda nuestra capacidad clínica para poder diagnosticarlo a tiempo y así dar las mejores consideraciones en el tratamiento de este tipo de pacientes para evitar la secuela neurológica a veces que termina desgraciadamente con el fallecimiento de muchos de estos pacientes. Ok, no sé si tengan alguna pregunta o duda acerca de esto que acabamos de revisar el día de hoy. No, doctor, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, mañana nos vemos de manera oportuna. Mañana sí nos podemos ver a las 8 de la mañana, por favor, para ver el otro de los temas. Y cualquier duda o alguna situación, bueno, pues obviamente lo
lo checamos en el grupo, por favor. Sí, doctor, gracias. 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 Perfecto, que tengan buen día. Igual, doctor, hasta luego. Igualmente.